sol a sol, acompañando a mi padre, persigo una profesión para seguir adelante. Nunca nos dieron la opción, con leyes que nos mutilan, que han condenado a mi gente a vivir en la miseria. Y ahora que mi pueblo se levanta, aprovecha, aumentándose el salario, se reparte la riqueza que mi pueblo ha generado, y se esconde tras las leyes que crearon, y robarnos sin poder ser castigados, y mantener a mi gente con la mente indigente. Mi pueblo soporta la desgracia de ser gobernados por un puñado de hijos de puta que se adueñaron de mi nación. Del pueblo soy y también tengo derecho a gozar de la riqueza para sacar a mi gente del abismo en que nos dejaron traidores de mierda. De sol a sol, acompañando a mi padre, persigo una profesión para seguir adelante. Nunca nos dieron la opción, leyes que nos mutilan, que han condenado a mi gente a vivir en la miseria. Mi pueblo se levanta, aprovecha, aumentándose el salario, se reparten la riqueza que mi pueblo ha generado, y se esconde tras las leyes que crearon, y robarnos sin poder ser castigados, y mantener a mi gente indigente. Son tantos años que mi pueblo
puñado, hijos de puta, que se adueñaron de mi nación. Del pueblo soy y también tengo derecho a gozar de la riqueza para sacar a mi gente del abismo en que nos dejaron traidores de mierda. Muchísimas gracias. Amigo y amiga, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que usted se digne en recibirnos. Estamos ya nuevamente con usted a esta hora justamente para compartir un diálogo desde Perú, directamente con uno de los personajes de la CUNARG, esta organización nacional de ronderos que efectivamente decidieron avanzar hacia Lima justamente para hacer escuchar su voz. Han sido alrededor de 47 asesinados hasta la fecha, según datos últimos. Además, alrededor de 518 heridos. No se conoce con exactitud, en cambio, la cifra de los detenidos, peor, de los desaparecidos. Entre estos y otros temas vamos a abordar de inmediato con nuestro invitado que ya efectivamente se encuentra en la sala. Volvemos en instantes. Son momentos decisivos que está viviendo el hermano país de Perú y justamente sobre este tema es lo que vamos a abordar de inmediato con Santos Saavedra. Él es uno de los líderes de esta organización, digamos, nacional, la CUNARG. Vamos justamente a compartir estos breves minutos. Desde luego decimos muchas gracias a Santos Saavedra y de paso le pedimos que nos ayude prendiendo su cámara, por supuesto. Gracias mil. Y con nuestro afectuoso saludo y gracias por el tiempo. Entendemos que la situación está sumamente complicada. Bueno, pues su voz obviamente es esperada en el país como también fuera de las fronteras patrias. Santos Saavedra, presidente de la CUNARG, bienvenido. Le escuchamos en el mundo. Muchas gracias José, muchas gracias a todos los hermanos y las hermanas que ahora están conectados en este programa. Saludarlos desde el movimiento rondero campesino del Perú. Efectivamente estamos pasando momentos muy difíciles para los derechos fundamentales y políticos. Y gracias por invitarnos a tu programa y bueno, estamos aquí para poder abordar los puntos de la coyuntura y lo que viene ocurriendo en este momento y las acciones propias de los pueblos en movimiento. Como hemos manifestado, Santos, definitivamente ya van más de un mes en la movilización, tan solo para refrescar, digamos, la memoria, un poco poner en contexto de algunos amigos que estén al otro lado de esta pantalla chica, a lo mejor no tengan claro.
Pongamos en contexto, prácticamente un 7 de diciembre es lo que el Congreso prácticamente vacó, así es el término que utilizan allá en Perú, al presidente electo legalmente. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué es lo que a la final le motivó? Es la primera inquietud para este diálogo, Santos. Bien, un poco para refrescar la memoria, viviendo una inestabilidad política en una confrontación abierta entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Últimamente se han agudizado más en los últimos 20 meses a raíz de que se ganara las elecciones por primera vez en la historia con un hermano maestro rural y campesino. Los perdedores de las elecciones, llamado el Fujimorismo, que tiene ya una data muy amplia en la política del país, además es conocido porque aplicaron una dictadura en la década de los 90 y en los sucesivos siempre tiene presencia en el Parlamento. Y siendo así de que el presidente del pueblo ha sido permanentemente asediado por el Congreso y toda la cúpula de los grupos colonialistas, reaccionarios que tienen el control en las instituciones del Estado. El 7 de diciembre lograron consumar su plan en cuanto de sacarle de la presidencia al presidente de la República bajo la llamada vacancia, supuestamente por haber atentado contra un derecho que está establecido en la Constitución. Eso ha conllevado para que inmediatamente se instale a pedido de la derecha más reaccionaria. Lograron convencer anticipadamente a la vicepresidenta para pasarse a sus filas y trabajaron para que sacaran a Castillo y hoy se tiene la presidenta que nosotros llamamos presidenta de facto porque no fue electa y además está puesto con la plataforma y el programa político de la extrema derecha, inmediatamente entregando todo el poder político a las Fuerzas Armadas. Y eso está demostrado hasta el día de hoy, aunque lo quieran negar. En el Perú estamos viviendo una dictadura cívico-militar en este momento. Ellos lo quieren negar, pero los hechos lo confirman por la forma y cómo vienen aplicando en este momento. Entonces, en eso, en derecho legítimo a la protesta, como garantiza la Constitución, los pueblos hemos salido a rechazar ya por más de un mes que el peligro para el Perú es más latente, dado que la dictadura congresal y con el gobierno de facto ahora son uno solo, están aprovechando el tiempo y el poder que ahora ostentan de la llamada legalidad, pero no legítimo, para hacer cambios dentro de la Constitución y rematar nuestro país a las transnacionales, dado que este año se está cumpliendo también ya los contratos. Lamentablemente en el Perú, con la Constitución política neoliberal, se da el lujo de dar contratos ley. Y por Constitución está prohibido que el Estado tenga empresas, es decir, todo está en manos del sector privado. Y eso es el tema de un poco más de fondo de esta oligarquía que quiere sacar el máximo provecho del Estado peruano, y para eso necesitan tener el control de las instituciones del Estado, como de la prensa corporativa, que hace todo su trabajo de posicionar hacia ellos y ir en contra de las voces divergentes de nuestro pueblo. Entonces, ahorita el resultado de esta dictadura cívico-militar son casi 50 hermanos asesinados por las Fuerzas Armadas. Lo más grave es lo de ayer, nuevamente, que ha enlutado al hermano pueblo de Puno, que es al sur de nuestro país, a la cual el pueblo estamos respondiendo con mucha fuerza, más violento, más amenaza, como ahora lo han demostrado en el Parlamento, cuando se han ido a pedir el voto de confianza. El Consejo Ministerial va a pedir el voto de confianza al Parlamento. Entonces, ahí es también la lucha y la respuesta de algunos congresistas que, bueno, han salido
electos por las organizaciones políticas de izquierda, a la cual han protestado y han rechazado dar el voto de confianza, pero como la mayoría está controlada por la derecha golpista, entonces están en ese debate en este momento, y desde ahí han amenazado decretar con estados de emergencia, estados de sitio en el departamento de Puno y en lo sucesivo en las demás regiones, porque en este momento ya se viene haciendo el levantamiento de todo el país, porque estas acciones que han pasado de resistencia ha sido en la mitad del país, es decir, la parte sur, pero ahora todo el Perú ya se viene también manifestando, y de hecho los caminos nos conllevan a la capital de nuestro país en la gran marcha de sacrificio para denunciar este genocidio, rechazar esta política cívico-militar de muerte, y que inmediatamente se vaya la presidenta con el Congreso de facto, se instale un gobierno de transición, garantice las elecciones lo cuanto antes posible, ¿no? Y también dentro de eso el legítimo derecho para someter a referéndum el cambio de la Constitución. Pero la voz mayoritaria en este momento, y que va teniendo bastante eco, aun cuando había algunas gentes que creían todo estaba perfecto, y organizaciones que efectivamente responsabilizan totalmente a este gobierno del mal manejo de las movilizaciones del pueblo. Todo es muerte. O sea, eso no justifica para nada que de esta manera pues se esté tratando de querer controlar la situación cuando ellos han provocado y ellos quieren dar la receta de solución, pero llevando al extremo de acabar con la vida de nuestros compatriotas. Y seguro en la lista estaremos otros más en el mañana cuando salgamos a nuestras manifestaciones pacíficas. Eso es lo que está viviendo realmente nuestro país, por donde quieran ocultar el gobierno de facto, la prensa, pero gracias a la comunidad internacional o a los medios alternativos que están abriéndonos esta ventana para poder denunciar con mucha fuerza, ¿no? Eso queríamos a modo de introducción exponer, mi estimado hermano José. Gracias, Santos Saavedra, presidente de la CUNARC de Perú. Al menos es una práctica aplicada en varios momentos, no solamente en Perú con seguridad, sino también en Chile, probablemente en Colombia, también en el caso ecuatoriano. En fin, ha habido digamos, supuestamente la quema, digamos, de algún espacio público, de alguna, la destrucción de algún bien, en fin, a fin de que esto sea como una especie de argumento para arremeter contra los manifestantes. Hemos visto en el caso de Perú durante los últimos días una serie de videos donde hay policías que han estado cargando piedras y procurando luego hacer aparecer, digamos, que es de la población, o hay bicicleta inclusive de un niño que entiendo estaba por allí, lo tomaron, lo destruyeron con pedradas. Hemos visto, por ejemplo, videos de cómo lo persiguen a los manifestantes, un piquete de policías, entendemos, y luego pues se pegan, digamos, contra una vivienda, pero a pedradas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que nos puede contar a la audiencia que de pronto no tenemos información de primera mano de allá, de Perú? Más todavía cuando la prensa, como ustedes lo llaman, la prensa mermelera, ¿no es cierto? La prensa limeña o la prensa que siempre ha estado en ese anillo, digamos, del poder y succionando todo lo que son los recursos de los peruanos, de los recursos del país. A la final nada dicen, preferirán poner películas del oeste o a lo mejor dibujos animados, en fin, pero como que nada pasa.
Cuéntenos, Santos, qué momentos duros, qué momentos cruciales está viviendo efectivamente el hermano país de Perú durante los últimos días, que de paso ya llevan, digamos, más de un mes, porque empezaron el 7 de diciembre. Según los datos que ha trascendido, hay más de 518 heridos de los que se conoce prácticamente. Y usted acaba de indicar que bordean los 50 asesinados. Entonces, la situación no es nada sencillo, Santos. Sí, los asesinos, la derecha reaccionaria más rancia que tenemos en nuestro país, tienen siempre una costumbre. Primero, desacreditar cualquier movilización, protesta del pueblo con acusaciones de terrorismo. Hoy, por ejemplo, están saliendo ellos en coro en todos su prensa que tienen, a decir de que estas movilizaciones de los pueblos son asusados por terceros, dicen por negocios ilegales, acusan la minería ilegal, acusan de narcotráfico, acusan de que habría injerencia internacional política. Es decir, siempre lo pasan con esas difamaciones y calumnias para justificar una represión en contra del pueblo. En otra hora tienen ya esa costumbre de ellos mismos infiltrar en la propia marcha, y si alguien no pudieran infiltrar ellos mismos con sus propias manos, destruyen la propiedad pública, como hemos visto en los videos, la policía en Puno destruyendo las casas de los vecinos, destruyendo una motocar, por ejemplo, yendo contra la propiedad. Yo creo que es grave que las autoridades que están a cargo de velar por la seguridad pública, ellos mismos se encargaran de hacer actos vandálicos para de allí calumniar al pueblo y justificar una represión. No es la primera vez. El Perú en el año 2000, tras 10 años de dictadura fujimontesinista, se hizo la marcha de los Cuatro Suyos en la ciudad de Lima, en la capital del país. Para desacreditar esa marcha y echar culpa a los que se promovían, ellos mismos quemaron el Banco de la Nación. Después se pudo comprobar con las investigaciones que se hicieron en el tiempo. Fue el mismo gobierno de turno que quemó el Banco de la Nación adentro, quemando a un número de trabajadores que trabajaban. No les importó calcinarlo adentro en el propio banco y decir, miren, esto es el vandalismo, esto es lo que han hecho la marcha y por eso lo tenemos que acribillar. Lo mismo está haciendo ahora, porque nos acribillan desde sus amenazas en sus discursos que hacen en su propia prensa. Ojo, y nos amenazan. Ya hay periodistas que se han atrevido a pedir ellos mismos, dicen, ¿por qué no le meten un balazo en la cabeza? O sea, toda esta prensa, los políticos de la extrema derecha, ellos incitan a la violencia y provocan. Y provocan, por ejemplo, hace poco, los mismos asesinos, lamentable, terrible que pasa en nuestro país, es que esta mafia delincuencial que está instalada en tensiones del Estado, y hoy este gobierno utilice a las propias Fuerzas Armadas, utilice a nuestra policía, ¿no? Y ellos hoy te matan, te asesinan y mañana ellos se convocan a una marcha por la paz, poniéndose ropa blanca, convocando a sus familias. Según ellos, están acabando y derrotando a los vándalos, a los revoltosos, a los terroristas, a los comunistas. Ese discurso de noche y día que ellos solamente hasta ahí saben decir, pero nunca se hacen una autocrítica y reconocen que ellos están absolutamente mal en este momento de conducir a este despeñadero a nuestro país. De hecho, la prensa en este momento silencia todo, no se va al campo de los hechos, no tiene valor la vida de un hermano o los hermanos de provincias con el valor de la vida de un ciudadano de la capital del país. En el 2019 vivimos también un escenario complicado de crisis política. Hubo 2 compatriotas asesinados en la capital del país, para que inmediatamente renunciara un presidente que duró por 4 días en ese momento y finalmente tuvo un poco siquiera de decir, bueno, no puedo ensangrentar más al país, renuncio. Pero en este momento no pasa, ya llegamos a 50 hermanos asesinados
¿no? Y de hecho, en las movilizaciones hay cierto descontrol también, de hecho, pero para eso pues está el Estado. No puede esperar que se llegue a tener pérdidas humanas o tal vez que haya pérdidas en los lados. Entonces solamente echan la culpa a los pueblos y dicen que aquí es una gente que está molesta porque se le ha vacado al presidente. A ver, si nosotros ponemos a contar el pueblo peruano más del 80% antes que vacaran al presidente, queríamos que se vaya a este Congreso, porque un Congreso que no sirve para nada al país. 17 meses de gestión, hasta ahora no han sacado leyes a favor del pueblo peruano. Por lo contrario, nos están entregando y rematando a nuestro país y sacando leyes represivas. Este Congreso en este momento está aprovechando, por ejemplo, para aprobar una ley para su reelección. Mírese, ni siquiera, o sea, es un acto de provocación terrible. Están aprovechando una ley para controlar los órganos electorales. Ya quieren controlar todo a las autoridades electorales. ¿Por qué? Porque saben que el pueblo los está reempujando, llevando a que sí o sí, en cualquier momento va a haber elecciones adelantadas, va a haber la consulta referéndum. Entonces quieren tener el control de las autoridades electorales para hacer un fraude en contra de la voluntad y la decisión del propio pueblo. Es la misma línea, el mismo plan que hacía el fujimorismo en la década de los 90, tras el golpe de Estado que hicieron en el 92 y gobernaron hasta el 2000 y, o sea, es la misma plataforma que tiene. Entonces, lo grave es que llama la atención que la señora, que presidenta del país, esté gobernando con el plan derechista, con el plan golpista, que ella misma fue víctima en algún momento. Eso es lo que se pregunta la población. ¿Qué arreglos tienen bajo la mesa? Claro, ahorita la derecha sale a decir con bombos y platillos alegremente, ¿por qué se levantan si ustedes lo han elegido? Aquí hay una sucesión constitucional, eso es lo correcto, porque el señor se dio un autogolpe, por eso es que la señora está asumiendo. No es así, señores, no es así, porque nosotros sí nos damos cuenta. Si fuera que llevara los mismos ideales, la misma plataforma, entonces ahora la presidenta de facto, pues entonces hiciera diferente, no se había entregado y no aceptara que le impongan y que siga llevando política del asesinato. Yo creo que para cualquier ciudadano, hombre o mujer, no creo que le pase por su cabeza algo normal, que es asesinar a un pueblo cuando se levanta para eso. El propio Estado tiene mecanismos, tiene sistemas, tiene protocolos de cómo controlar si es que hay un descontrol en las movilizaciones. Entonces, mil gracias queremos decir a usted, amigo y amiga. Lamentablemente ya perdimos la señal, así que al menos en la parte medular, en la parte principal, supo indicar nuestro invitado que es una situación bastante complicada la que están justamente atravesando. Y aspiramos de que esta marcha de sacrificio, así denominado, y que tienen previsto avanzar hasta Lima el día de mañana, pues efectivamente lo hagan en ese marco de sabiduría, en ese marco de prudencia, y obviamente que la población, el resto, que con seguridad a lo mejor lo vean afectado, digamos, porque no pueden movilizarse, porque hay la tensión, porque la situación complicada del trabajo es preocupante, en fin. Pero a la final, si no hay presupuesto, si no hay recursos que son para todo el país, si no llega a todos ellos, más bien se queda solamente concentrado en un solo lugar, en un solo grupo y cada vez más pequeño. Esto es lo que ha generado, entre tantos otros problemas internos, obviamente, en una situación de esta naturaleza. A usted, amigo y amiga, muchas gracias por acompañarnos. Volvemos justamente el día de mañana cuando sean las 19 horas. Hasta entonces.